En este video, el estudiante conoce, yo diría que de manera robusta y densa, lo que es partir el tiempo y la historia del pensamiento económico en rebanadas, como dice Jean Legault. Ustedes pueden ver cómo cada una de estas líneas en colores, por aquí tenemos esta cafecita, verde, roja, negra, azul clara, verde claro, esta otra cafecita, gris, eh, indican esas particiones del tiempo cronológico y cada una de esas particiones generan lo que vimos en la anteriores videos, sugiere ya luego se convierten en periodos. Entonces aquí ya tenemos las particiones y tenemos los distintos periodos. Un ejemplo de los periodos que vemos ahí lo sugieren Alexandra Biden y Sam Kennedy en el libro de la historia de Ediciones Acal de España. Entonces miren cómo estos dos autores nos proponen aquí en esta partición, en este primer periodo, ellos lo denominan los orígenes desde hace 200.000 años hasta 3.500 años de Cristo. Entonces aquí esta flechita roja indica entonces, que hay aquí un giro, entonces pasamos a un nuevo periodo entre el color verde y rojo que se llaman civilizaciones antiguas, de acuerdo con la sugerencia de estos dos autores, que iría ese periodo de 6.000 antes de Cristo a 500 después de Cristo. Entonces tenemos aquí, seguimos con esa misma partición, ya llegamos al mundo medieval. Insisto que estas flechitas que es como el salto de un periodo a otro, esos saltos pues tienen sus vicisitudes, tienen sus procesos sociales, culturales, políticos, económicos, de poder, ideológicos. Entonces, estas transiciones no son sencillas. En algunos casos pueden ser con más calma que en otros podrá ser más violento. Entonces aquí ellos nos proponen el mundo medieval del año 500 después de Cristo a 1420. Si seguimos según estos autores con la edad moderna que iría de 1421 a 1795, las sociedades cambiantes que ellos denominan de 1776. Este año es muy importante porque es el año de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en el siglo XVIII hasta 1914, y de 1914 a 1999 ellos llaman el mundo contemporáneo siglo XX, y ya yo personalmente nombro John Jaime Bustamante Arango, el profesor, quien les habla, este periodo postcontemporáneo, ¿cierto? El mundo postcontemporáneo, la época postcontemporánea en la cual estamos actualmente, desde el siglo XX, 1999, hasta el 2022, ¿cierto? Hasta el 2022. Y ya esta línea gris para acá, pues, ¿a dónde hacemos la otra partición? No se sabe, ¿cierto? La pregunta aquí es, ¿para dónde vamos? Estamos en el presente, vamos hacia el futuro. Entonces aquí aparece un panorama, yo lo coloco a propósito gris, no se sabe para dónde vamos, el mundo está enrarecido, tenemos casos muy concretos pues, de la guerra en Ucrania, la invasión de ese país por parte de Rusia. En este momento estamos pasando un fenómeno inflacionario en el mundo, una crisis climática muy pronunciada, y una deforestación de nuestros bosques. Muchos problemas hay en el presente como para pensar qué va a pasar en el futuro. Por eso aquí no hay un corte, no hay una línea, ¿cierto? Entonces el panorama, digamos, es de muchas preguntas hacia el futuro. ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Entonces aquí
Tenemos otra recomendación de partición, digamos, o a partir de estas particiones tener unos periodos. Entonces aquí tenemos a Lise y Munsey en el libro de la economía también de Ediciones Acal. Ellos proponen que hay un periodo que va de 400 después de Cristo hasta el año 1770, y ese periodo lo llaman los inicios del comercio. De 1770 a 1820, ellos proponen aquí en este periodo, aquí está la flechita, la edad de la razón. De 1770 a 1820, la edad de la razón. De 1820 a 1929, ella denomina ese periodo como de revolución industrial y económica, ¿cierto? En este periodo, 1820-1929, de 1929 a 1945, lo llaman el periodo de guerra y depresión, y de 1945 a 1970 lo llaman economía de posguerra, y de 1970 aquí a la fecha, economía contemporánea, ¿cierto? Entonces mire que tenemos ahí ya dos ejemplos de periodos que surgen con esas particiones del tiempo cronológico y del tiempo histórico. Y yo personalmente le apuesto mucho a la clasificación que se ha reconocido mucho en la historia, y aquí tenemos entre esta línea verde y roja lo que ya se llama la época antigua, que va de 4000 a 3000 antes de Cristo. Más o menos en ese periodo, dicen los datos históricos, hasta el siglo V, específicamente hasta el año 400 después de Cristo, que se conoce como, en ese siglo V, la caída del Imperio Romano. Entonces podemos decir que a grandes rasgos tenemos un periodo comprendido entre 6000 antes de Cristo al 476 después de Cristo, y en este año 476, con esta línea amarilla, hablamos de la caída del Imperio Romano. Entonces todo este periodo lo podemos denominar economía antigua, que viene de este periodo que nos marcan aquí Alexandra Biden y Sam Kennedy, ¿cierto? Este periodo por aquí, o este periodo de 400 después de Cristo por acá, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno parte el tiempo cronológico histórico en rebanadas y empieza a hacer las clasificaciones, acuérdense lo que yo les mencionaba en los videos anteriores, de ese traslapo de tiempos, que es muy difícil poner el inicio en un momento determinado y el cierre de un periodo y el comienzo del otro, es muy difícil. Por eso ustedes ven aquí este enmarañamiento de cosas, de información, que representa un poco la complejidad del mundo a través de los tiempos. Entonces esto simplemente es una idea para que ustedes vean cómo puede uno tratar de representar todo ese mundo complejo de lo que es y lo complejo es cuando uno habla de partir, en qué momento parte uno el tiempo histórico. Pero si bien con este atrevimiento, con estas líneas en colores particionamos, y estos autores nos dan una idea de estos periodos que van apareciendo, es intentar dar cuenta de lo complejo que es el tiempo histórico, porque siempre hemos dicho que el tiempo histórico son los procesos, los hechos, los acontecimientos, los fenómenos en los tiempos cronológicos. Entonces mire, aquí hay una complejidad bastante enorme, pero para fines pedagógicos, como estamos señalando, aquí en este parche negro, digamos entre estos cortes, se dan estos periodos que podemos denominar aquí economía antigua. Entonces empezamos aquí con esta época antigua, hasta el 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano. Ya pasamos a la Edad Media, desde ese siglo V, 476 después de Cristo, hasta el siglo XV. Entonces aquí aparece otro hecho histórico, digámoslo así, el descubrimiento de América. Por eso lo pongo aquí en amarillito para resaltarlo. Enseguida vamos a esta parte de acá. Entonces tenemos aquí hasta 1492 lo que llamamos la Edad Media, ¿cierto? Entonces aparece el sistema feudal,
con todo su florecimiento en lo que llamamos la Alta Edad Media, el apogeo del modo de producción feudal, y ya a partir de cierto momento empieza a decaer, digamos, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces aquí ya se va dando una transición del modo de producción feudal al capitalismo. Algunos dicen que aquí en 1492, como lo señalamos en otro video, arrancaría la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces, precisamente aquí tenemos la Edad Moderna, que otros afirman que va desde la Revolución Francesa de 1789, siglo XVIII, hasta la Primera Guerra Mundial del siglo XX. Otros dicen que esa época moderna debería empezar es precisamente en 1492, por eso lo coloco acá, con el descubrimiento de América. Ahí empieza verdaderamente la Edad Moderna para muchos y para otros en 1789. Entonces mire cómo vamos mencionando hechos históricos, y esos hechos históricos son hechos sociales, hechos culturales, hechos políticos, de toda índole. Entre esa edad moderna y esa edad media, aquí nos aparece el Renacimiento, por aquí en el siglo XVI, año 1500, pasando por el siglo XVII, años 1600, hasta el siglo XIX, años 1800, y por aquí tenemos otro periodo particular. Este Renacimiento es muy importante porque señala pues el renacimiento del sentido del humano, la paz, las letras, las artes, la poesía, el teatro, la ciencia, en fin, renacen muchas cosas, sobre todo el sentido del humano. Aquí tenemos el romanticismo que iría desde el siglo XIX, 1810 más o menos, 1820 hasta 1850. Y aquí pues se da todo lo que llama la reacción a la Ilustración, ¿cierto? Porque aquí en pleno Edad Media y Renacimiento aparece lo que anteriormente hemos denominado el movimiento ilustrado, del cual deviene mucho la palabra progreso. Después de esa época moderna, entonces viene la época contemporánea, que va desde el año 1914 del siglo XX. Aquí hay una cosa muy importante que algunos autores señalan que como parte de la Ilustración se establece la categoría de progreso, y entre las promesas del progreso está la paz, está los derechos, el desarrollo, poner al hombre en el centro de todo, la democracia, bueno. Pero resulta que con la Primera Guerra Mundial, algunos dicen, ahí murieron las promesas del progreso. Y de 1914 hasta 1999 del siglo XX va esa época contemporánea, y aquí entonces empezamos a hablar de la época postcontemporánea, desde el siglo XX, 1999, hasta la fecha, digámoslo así, hasta la fecha. Obviamente, pues cada una de estas particiones y todas estas fechas que hay involucradas acá, pues obviamente ocurren cosas, ¿cierto? Entonces por eso se habla de la Primera Guerra Mundial, en 1945 por aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial, por eso hablamos después del 45 la recuperación del mundo, lo que llaman los 30 gloriosos, de 1945 a 1975, la economía de posguerra, la recuperación de Europa, el famoso Plan Marshall para recuperar la economía alemana y europea. Y se siguen aplicando las ideas de Keynes, mire, las ideas de Keynes por estas épocas. Yo quería resaltar aquí, yo creo que ustedes pueden ver en el mapa, si yo pongo este mapa más pequeño, vamos a ver si me funciona, yo pongo este mapa más pequeño, ustedes ven cómo las particiones de esta línea negra, azul, verde y café, aquí donde como que más ocurren un poco de cosas aquí, ¿cierto? Guerras, imperio, la época del imperio, la época del poder, y ya hemos insistido en esa Primera y Segunda Guerra Mundial. Uno no sabe qué va a pasar por aquí, si va a haber una Tercera Guerra Mundial, Dios quiera que no, ¿cierto? Pero mire que aquí
aparece como entre la Edad Media y la Edad Moderna un poco de acontecimientos, de hechos históricos, dentro de los cuales en esa Edad Media, transitando a la época moderna, empiezan a aparecer lo que llamamos los paradigmas económicos. Entonces ustedes ven por aquí el mercantilismo, que es una escuela, como lo vimos en anteriores videos, que va más o menos de 1500 a 1750. Después aparece la fisiocracia entre 1750 y 1780, ¿cierto? Ya aparecen por aquí los clásicos, la escuela clásica de la economía con Adam Smith en la cabeza. Acuérdese que por aquí aparecen unos autores. Vamos a poner esto un poquito más grande para señalar cómo en esos contextos, en esos tiempos históricos y en esos tiempos cronológicos aparece ya la primera escuela mercantilista. Vuelvo, insisto, antes de 1776, que aparece Adam Smith con su Riqueza de las Naciones, publicada en 1776. Antes de esa época había pensamiento económico en todas estas épocas, en la época antigua y en estas otras épocas anteriores al feudalismo y con el predominio del mercantilismo. Claro que había pensamiento, pero se empiezan a estructurar ya como cuerpos doctrinales, como una manera de pensar la realidad desde la economía, ya más formalmente. Digamos que es a partir del mercantilismo, pero de manera oficial en 1776 con la Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Entonces el mercantilismo, que decíamos que lo que genera la riqueza es la acumulación de oro y plata. Los principales autores mercantilistas son Thomas Moon, William Petty y el famoso Richard Cantillon, que les mencionaba en un video anterior, que es reconocido por muchos como el padre de la economía. Por aquí entonces de Richard Cantillon publica su ensayo, se le publica, no es que publica porque él ya había muerto, es una obra póstuma, en 1755. Ahí formula la idea del valor intrínseco, que es una integración entre el valor de la tierra y el valor del trabajo, como parte de los costos. También habla del precio de mercado, que el precio de mercado incluye los costos más el beneficio normal. Acuérdense que estos autores señalan que lo que genera la riqueza de una nación es la acumulación de oro y plata. Para los fisiócratas, con su autor principal, François Quesnay, lo que genera la riqueza de una nación es poner a producir la tierra. El sector agrícola para ellos era muy importante, lo que genera el excedente y la riqueza. Para los mercantilistas era muy importante la intervención del Estado en la economía. Para los fisiócratas no intervención del Estado en la economía, más bien el libre comercio, y la riqueza se debe al excedente de la agricultura, ¿cierto? Entonces, y este señor es el que formula el famoso flujo circular de la economía. Obviamente por aquí aparece un autor muy importante para empezar a hablar en esa época, se ve por aquí, se dice James Anderson. James Anderson empieza a hablar de la teoría de la renta, ¿cierto? Y esas ideas las retoman sobre todo Smith y Ricardo. Por ejemplo, Smith señalaba que la renta es el precio que se paga por el uso de la tierra, mientras Ricardo decía no se paga por el uso de la tierra, sino por el uso de las energías indestructibles y originarias de la tierra. Ricardo estaba haciendo referencia ya después de esas teorías propuestas por Anderson. Ricardo ya señalaba la importancia de la fertilidad y la calidad de la tierra para la producción. Entonces, ya por aquí aparecen los clásicos. Entonces, Adam Smith a la cabeza, padre de la economía. Aquí están, ustedes pueden leer los principales aportes. David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say. Algunos autores consideran que hay que meter aquí a Marx como uno de los autores clásicos. Viene por aquí entonces la escuela neoclásica. El padre de esa escuela neoclásica, aquí están los periodos más o menos donde predominan esas ideas. Alfred Marshall, un economista de la Universidad de Cambridge, y también está apuntándole a la idea de que no debe haber intervención del Estado en la economía. Es muy importante la asignación óptima y eficiente de los recursos.
empieza a hablar de las ventajas y de las comparativas y de las externalidades. Recordemos que el concepto de ventaja comparativa fue introducido originalmente por Ricardo, que hablaba de la ventaja que tiene un país no solamente por los atributos que posee la dotación de recursos, y a pesar de que un país puede con esa dotación de recursos producir productos a menores costos, todos pueden participar, a pesar de que otros tengan costos un poquito más altos, del comercio internacional, la ventaja comparativa que vuelve y retoma como aporte central Marshall. Y él introduce ya unos conceptos muy importantes como el de externalidades, elasticidad y excedente del consumidor, que lo vamos a ver en microeconomía, pero eso es un concepto que viene de este señor, Marshall. Y posteriormente viene entonces en estos periodos históricos con estas particiones vienen los aportes de Keynes. Keynes publica su libro en el año de 1936, pero sus ideas, mire que ya entonces aquí aparece, digamos en esta época contemporánea, en esta partición de tiempo que aparece aquí, aparece lo que se llama la crisis del 29, que dura todo ese fenómeno durante la década de los 30, y ya aquí Keynes estaba haciendo aportes de su teoría, ¿cierto? Como lo vamos a ver en macro. Ya por aquí, por aquí, como esta mezcla entre las ideas clásicas y neoclásicas, nos aparecen aquí la escuela marginalista, muy importante este concepto de margen, el análisis al margen, como vamos a ver en micro, bien importante, ¿cierto? Y aquí aparece lo que se conoce como la teoría subjetiva del valor, el concepto de equilibrio general, algunos de sus autores, Karl Menger, Leon Walras, también aparece Vilfredo Pareto. Mire, como rescatando aportes centrales de esta escuela marginalista, teoría del equilibrio general basada en las matemáticas, en la competencia perfecta en el mercado, el precio determinado por las interacciones del mercado, la oferta y la demanda, y lo que se conoce como la teoría subjetiva del valor, porque dice que el valor y el precio de las cosas, según los marginalistas, depende de la utilidad. La utilidad como aquella característica que le dan las personas a las cosas que necesitan, ¿cierto? También habla de la no intervención del Estado en la economía. Pero ustedes se preguntarán, mientras van apareciendo estos paradigmas económicos, y si vamos avanzando, tenemos aquí que más o menos hasta el 73 predominaron las ideas keynesianas. En cada una de las escuelas coloco más o menos las fechas de los periodos en los cuales predomina cada una de esas corrientes, pero mire cómo se traslapan las ideas, apenas van emergiendo, digamos, las ideas y el pensamiento de los distintos autores. Ahí donde uno dice la continuidad y discontinuidad de las ideas, pero lo más característico es que hay predominio en una determinada época de las ideas. Por ejemplo, hoy todavía prevalecen las ideas clásicas y neoclásicas y de alguna manera las ideas marginalistas. Pero, por ejemplo, hasta el 1975 más o menos predominaron las ideas keynesianas, donde Keynes decía que sí debería haber intervención del Estado en la economía. Hay un papel muy importante de los bienes públicos producidos por el Estado, el gasto público juega un papel muy importante, como vamos a ver en macroeconomía, pero ya a partir del 73 y con la crisis que se presenta del petróleo en esta época, eso lo vemos en macro también, ya el predominio de las ideas keynesianas se debilita y emerge nuevamente las ideas liberales que se conocen como ideas neoliberales. Y un documento importante y una propuesta de ese modelo que lo recogen también Milton Friedman y Friedrich Hayek se conoce como el Consenso de Washington de 1989. John Williamson fue uno de los promotores y creadores de ese documento, donde no están muy de acuerdo con la intervención del Estado en la economía, con los subsidios, hay que reducir el tamaño del Estado, hay un desplazamiento en la actividad económica del Estado hacia los privados. Entonces aparece ya un nuevo discurso por acá,
y por eso lo señalamos aquí como aportes centrales basadas en el enfoque convencional de la economía, ¿cierto? No intervención del Estado en la economía, libre comercio, la riqueza se debe al excedente en diversos sectores, centrados en políticas monetarias, en algunos momentos políticas fiscales, también se mezclan esas políticas, acuerdos comerciales de libre comercio, el fenómeno de la desregulación de los mercados, que algunos dicen que esa crisis del 2007-2008 se debe fundamentalmente a un fenómeno de regulación de los mercados, ¿cierto? Pero eso se ve a que hay cambios institucionales, un papel muy activo del sector financiero y digamos las intervenciones y los aparatos de Estado se acomodan al discurso propuesto por este modelo neoliberal. Pero por aquí yo quería volver, antes de detenernos en 1492, quería mostrarles acá algunas ideas sobre la economía antigua. Y mire qué tan interesante, por ejemplo, este libro de Posteguillo, ¿cierto? Se llama Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, editorial Ediciones B. Y en este libro uno encuentra una serie de citaciones sobre la corrupción, tan interesante, la corrupción en la época antigua, una categoría que manejamos mucho hoy en el mundo postcontemporáneo. La corrupción, la propiedad también, las leyes, los pobres, los ricos. Y todo esto ocurre en ese Mediterráneo de los siglos I y II antes de Cristo, imagínense, siglos I y II antes de Cristo, señalando el autor en ese libro algunas cosas interesantes. Vamos aquí a tratar de aumentar un poquito esto. Entonces, mire aquí, por ejemplo, señala ese autor en ese libro que Roma se había constituido en la potencia dominante que controlaba todo el territorio mediterráneo occidental. También señala ese libro aquel gigantesco crecimiento enriquecía las arcas del Estado romano, pero el reparto de tanta opulencia para hablar de riqueza y de tantas nuevas tierras no era igualitario. Habla de que un pequeño grupo de familias aristocráticas reunidas en torno al Senado acumulaban terrenos y dinero año tras año, mientras que a la inmensa mayoría de los habitantes de Roma y a los campesinos de las poblaciones vecinas apenas se les invitaba a aquel descomunal festín de riqueza y de poder. Nos dice este autor aquí en ese libro que las tierras quedaban en manos de unos pocos senadores latifundistas, a la par que el oro y la plata, y los esclavos terminaban también en manos de aquellas mismas familias patriarcas senatoriales. Recuerden que en esta época lo que Marx llama modo de producción asiático, pues y en otros, y el modo de producción esclavista, y de alguna manera todavía en el modo de producción feudal se daba la esclavitud. Incluso aquí lo que es Colombia en su momento, la esclavitud jugó un papel importante. Pero como dice el autor en el libro, tanta desigualdad y pobreza encendió el conflicto interno y aparecieron hombres que exigieron justicia y distribución de la riqueza. Aquí también en otro libro de Struve, la historia de la antigua Grecia, volumen 3, nos dice que, por ejemplo, se vivió en la antigüedad una crisis en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, aquí nos está señalando el autor algunas características de esa crisis. Ustedes pueden leerlo ahí, pero miren qué tan interesante que ya estamos mostrando que desde la antigüedad había pensamiento económico y habían categorías como corrupción, justicia, redistribución, reclamo de derechos, el tema de la desigualdad, el tema de la opulencia, la pobreza, ¿cierto? Mire, por ejemplo, cómo aquí nos dicen que, apoyado en los relatos de Tucídides, que la guerra del Peloponeso ocasionó en toda Grecia una terrible devastación. Tantas ciudades asoladas y tomadas, tantos destierros, ya empiezan las migraciones, tantas muertes violentas, luchas intestinas, grandes sequías, hambre cruel y pestes. Los agricultores ya no regresaron a sus tierras, muchos quedaron arruinados e indigentes. La cantidad de indigentes era al parecer de no menos del 60% de toda la población.
Señala Struve que muchas mujeres, incluso pertenecientes a la nobleza, tenían que ganarse el sustento ocupando puestos de nodrizas o alquilando sus brazos como peonas rurales, ¿cierto? Entonces, hay relatos que muestran, por ejemplo, aquí también hay una cosa muy importante, voy a poner esto más grande, aquí hay una cosa muy importante que sugiero que lo lean, mírenlo con calma, detengan el video y lean, por ejemplo, este trabajo de este señor Fernando Acosta, Camacho Acosta, donde habla de Jesús, el dinero y la riqueza, ¿cierto? Mire, por ejemplo, como menciona aquí desde el ángulo estrictamente económico, cómo aparece la categoría de ricos, la categoría de ricos y pobres, ¿no? Léanse esto que es bien interesante. En la época de Jesús, eso me parece a mí muy bonito. Ustedes lo pueden leer con calma ahí, ¿cierto? Y ahora sí pasemos, ¿qué pasaba en Colombia cuando en 1492 se llevaba todo ese oro a España y a Europa? ¿Qué pasaba con lo que llamamos Colombia? Entonces, no olvidemos que con el descubrimiento de América en 1492 coge fuerza las tesis mercantilistas. Entonces, y todas estas, a partir de ahí, todas las ideas que vienen posteriormente. Entonces, miremos acá qué pasaba en Colombia en ese periodo mercantilista, cuando está en apogeo el pensamiento económico mercantilista. Entonces, aquí nos basamos en el libro de Jorge Orlando Melo. Él tiene un libro, Historia Mínima de Colombia. Aquí lo pueden ver ustedes, Historia Mínima de Colombia. Lo pueden ver ustedes aquí. Y aquí él nos cuenta, yo lo hablo en términos de descubrimiento uno, viajes del descubrimiento, ustedes lo pueden ver ahí, pueden leer los distintos relatos. Aquí hay una cosa bien interesante, ustedes lo pueden leer, lo voy a pasar lento para que ustedes lo lean. Pues el viaje que se negoció pues como una empresa entre Colón y los Reyes Católicos, y cómo se motiva, digamos, esas empresas de conquistas, cómo se llega a la costa colombiana, eh, cómo se llega a la costa colombiana. Y yo lo trato de dibujar aquí. Ustedes pueden ir, la estrategia de crear ciudades, gobernaciones. Ustedes pueden mirar aquí un mapa de Colombia que yo monto aquí. Todo esto es en Excel. Ustedes dirán, ay, eso es Excel, sí, esto es Excel. Yo estoy pasando toda esta información a una aplicación que se llama Miro. Pero mire cómo la costa colombiana se convirtió en un espacio de esclavización y saqueo entre los años 1503 y 1509. Y después, a través de la estrategia de ocupación de gobernaciones y sus ciudades, para poder tener un control interno del territorio nacional, ¿cierto? Entonces, de las costas, ustedes pueden ir leyendo aquí paso a paso cómo se va generando los primeros asentamientos en ciudades que llaman acá, ¿cierto? Van a ir mirando cómo se descubre a Santa Marta, Santa María la Antigua del Darién, que primero se llamó San Sebastián de Urabá, en 1509, estábamos por aquí, primero por aquí, después vamos llegando por el resto de la costa, después la estrategia de las expediciones en la parte interna, y se van fundando ciudades, núcleos cercanos a los indígenas, para expropiarlos de las tierras y de las pertenencias, sobre todo el oro. Para los indígenas el oro tenía un significado cultural, social, histórico, mientras que para los conquistadores era plata, era dinero, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece el descubrimiento de los reinos muiscas de Bogotá, ya sometidos hacia el año de 1542, ¿cierto? Entonces se va dando todos estos fenómenos, ustedes pueden ir leyendo acá, ¿cierto? Hay un poco de lecturas que uno puede hacer, por ejemplo, en Jorge Orlando Melo, como dice aquí, el descubrimiento sentó su justificación en las bases teológicas de la Escuela de Salamanca y se apoyaron en la creencia de que el Papa tenía un dominio eminente sobre todo el universo, para pedirle que reconociera la autoridad de España sobre los pueblos descubiertos.
Con base en esto, en mayo de 1493, el Papa Alejandro VI, de la familia Borgia, dio a España y Portugal el derecho preeminente a convertir a los fieles en las nuevas tierras, y en esta donación, entre comillas, incluyó el derecho a apropiarse de sus reinos y a someterlos. ¿Cómo le parece pues toda la discusión y la fundamentación teológica que hay para justificar la conquista y el sometimiento, por ejemplo, en los territorios americanos? Y una estrategia para apropiarse en nombre de Dios, en nombre del Papa, en nombre de los reyes y en nombre de los conquistadores de las tierras y todo lo que tenían, fue la estrategia del requerimiento. Y esta estrategia, por ejemplo, codificó, escrito en 1513, codificó el argumento teológico, y toda la reacción, digamos, de estos requerimientos incluyó el reclamo de propiedades, tierras, inclusive sobre los seres mismos, los indígenas. Entonces, bajo la figura de donación y que le pertenece, digamos, al imperio español y a los conquistadores, el derecho de dominio. Por aquí Jorge Orlando Melo, en este otro libro, pues estamos hablando aquí de otro libro de Las razones de la guerra, pero por ejemplo en Historia Mínima nos habla aquí por ejemplo, las expediciones, encabezadas en este caso por Alonso de Ojeda, antiguo compañero de Colón. Partió de España y llegó a mediados del año a La Guajira en 1499. Uno de sus compañeros, Juan de la Cosa, hizo en 1501 el mapa más antiguo que aparece de la tierra colombiana, bien interesante. Entonces aquí habla de las fundaciones, las expediciones que empezaron a salir, en este caso de Santa Marta, los recorridos que hicieron por los reinos muiscas de Bogotá, de Cartagena. Entonces llegaron llegaron a Antioquia, pasaron al Valle del Cauca, a la cercanía de lo que es Cali y Cartago. Para 1542 ya señala que tras 4 años de violencia y seducciones y engaños, los muiscas estaban en general sometidos y repartidos a los encomenderos, ¿cierto? Perdón. Y aquí ustedes pueden ver una serie de anotaciones perdón, que nos hace de lo que pasó con el descubrimiento de América hasta la conquista, hasta la colonia, la institución de la colonia, que va de 1550 a 1810. Entonces aquí pueden también leer sobre el tema de las ciudades fundadas por parte de Jorge Orlando Melo, ¿cierto? Y aquí me interesa mucho, que dada la conquista, ustedes pueden leer aquí este esquemita que es elaborado por Mario Arrubla, uno de los historiadores marxistas colombianos, cuando él habla de la época del mercantilismo. Entre estos periodos, él habla en esta época el predominio del capital comercial. Y los principales países dominantes, aquí los muestra, los pueden ver, las principales características de ese predominio del capital comercial en la época mercantilista. Acuérdese que en esa época, entonces, con el descubrimiento de América, con la ayuda de esa abundancia de oro y plata, nace la Escuela Económica del Mercantilismo. Entonces Mario Arrubla hace esta analítica del predominio del capital comercial, las principales regiones dominadas, lo que llamaban colonias. Estaba América y obviamente lo que es también tierra colombiana, África, Asia, India, China. Ya pasada la conquista, nos dice Mario Arrubla que aparece la colonia en estos periodos. En 1810 ya estaba en vida lo que se conoció como la provincia de Antioquia. Hoy tenemos una gran herencia colonial basada en la concentración del poder político, en la economía, la tierra, los vicios de intereses, acaparadores y de control. Hay muchos vicios de la colonia todavía en el mundo actual. Entonces, después de la conquista viene esa institución de la colonia, nos dice Mario Arrubla. Todo esto es con base en Mario Arrubla. Y
ya nos propone que en ese modelo colonial que va de 1492 a 1789, hay una característica de ese modelo, es que exportábamos oro y plata e importábamos manufacturas españolas. En el modelo económico semicolonial en estos periodos, que llaman ya de crisis, exportamos ya materias primas y productos alimenticios. Mire que ya hay un cambio, importábamos productos manufacturados de Inglaterra, Francia y Holanda, no solamente de España. En este periodo que llama Rula modelo económico neocolonial para estos periodos que ustedes ven aquí, exportamos materias primas y productos alimenticios y ya se empieza a generar en nuestro país lo que llama la importación de maquinaria y equipo. Acuérdense esa idea de los progresos de las máquinas de Smith, ¿no? Entonces, mire que ya estamos aquí en una época moderna y contemporánea, pasan todas estas cosas. Ustedes pueden leer aquí las características de cada uno de esos modelos según Arrula. El modelo económico colonial, que exportamos y que importamos en cada uno de estos modelos y cada uno de los atributos o características de estos modelos de economía mercantil colonial española, el modelo de economía semicolonial con imperialismo librecambista inglés, el modelo de economía neocolonial con monocultivo y dependencia ya de Estados Unidos. Empezamos dependiendo de España, después en parte de alguna manera de Inglaterra y ahora de Estados Unidos. Entonces el centro de poder ya por aquí es Estados Unidos. Ya estamos hablando de la crisis del 29, pero aquí hay una cosa muy importante. En el modelo de economía semicolonial, ustedes pueden leer aquí todos los detalles. Aparece en 1781 la insurrección de los comuneros. Los comuneros eran mestizos, indios, negros y criollos, y a partir de 1810 se da una sustitución de importaciones de productos manufacturados de España por los productos traídos de Inglaterra, Francia y Holanda. Entonces aparece ya a partir de 1850 una idea de un modelo librecambista. Entonces, cuando yo hablo de que se debilita, digamos, el monopolio del comercio exterior español, pero por aquí hay otra cosa, otra característica de este modelo económico, y es que la corona española está en crisis, oiga, crisis, por los bajos impuestos a la nobleza y los mayores gastos de sus guerras. Tiene un déficit fiscal, oiga, esto se ve en macroeconomía. Entonces se plantea una explotación mayor a las colonias para aumentar los ingresos de la corona, lo que genera protestas, inconformidades en la población y los comerciantes de la colonia. Y por eso se arma la revolución, que se conoce como Revolución de los Comuneros en esta época. Estamos hablando de 1781 dentro del modelo de economía semicolonial. Y aquí aparece en un texto de este link de la Biblioteca Digital del Banco de la República, una imagen de Manuela Beltrán. Manuela Beltrán, lean sobre Manuela Beltrán, que hizo parte de una de las lideresas fuertes de la famosa insurrección de los comuneros. Lean eso y los motivos por los cuales se da esa revolución, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos en plena crisis del 29, en un modelo ya neocolonial. Se da el surgimiento de las industrias en nuestro país, eso es muy importante. Ustedes pueden leer aquí datos económicos para la época. Entonces miren, aquí también empezamos a mirar cómo se da esa transición de la Edad Media, transitando por esta época moderna de la transición del feudalismo al capitalismo, ¿cierto? Pueden leer aquí más o menos algunas ideas sobre esa transición, el paso de economías agrícolas y rurales, en ese proceso pues, de despojo de tierras, migran hacia los centros urbanos, ¿cierto? Ya hay formas de producción en esos centros urbanos, de producción artesanal y maquinista, los progresos de la máquina. Muchos de esos campesinos se convierten en obreros urbanos, emergen las figuras, aquí es figuras del pobre, aparece la figura del mendigo, el vagabundo, los hospicios, las hambrunas, la peste negra en este año, el modo sobre una de producción feudal empieza a declinar, el señor feudal pasa a convertirse
de esa categoría del señor feudal, entonces aparece el burgués, aparecen los mercaderes, se da la revolución industrial, aparece el obrero, se avanza hacia un modo de producción capitalista, ¿cierto? Aparecen entonces nuevas realidades. Entonces ustedes pueden ver aquí, en este intento de partir el tiempo en rebanadas y cómo van emergiendo unos periodos y cómo dentro de todos esos periodos emergen una serie de hechos, de acontecimientos. Voy a ver si por aquí aparecen unas anotaciones sobre economía antigua que me parecen ilustrativas de lo que hemos denominado que antes de 1776, en el que aparece la economía como ciencia, antes había pensamiento económico. Entonces, miremos aquí en este libro de René Luchinger del 2014, donde habla de los dos economistas más importantes de la historia, cómo encontramos pistas de ese pensamiento económico más antiguo. Por ejemplo, nos dice el autor que la historia de la economía comienza en la antigua Grecia, 350 años antes del nacimiento de Cristo, con los filósofos Platón y Aristóteles. ¿Sí ve cómo vamos encontrando evidencia de pensamiento económico antes del siglo XVIII? Que no es científico, pero tenía cierta fundamentación y permitían actuaciones de política, sobre todo económica. En la China antigua se destaca a Quan Chu, o Quan Su, o Wanzhong, como un gran hombre de Estado y teórico brillante, señalado de lograr el auge económico de la dinastía Qi y el bienestar de esa dinastía. A Wan Chu se le atribuye la mitad de los 86 textos de la colección de ensayos de Wan Zi, escritos en el siglo III a.C. En esos ensayos, Wan Chu escribió sobre dinero, dinero, precios, impuestos. Incluso le atribuyen a este señor por primera vez la esencia de lo que es el homos economicus. Y ya habíamos dicho que Genofonte escribió en el año 362 a.C. Lo que es economía, ya en la antigua Grecia. Entonces mire que vamos encontrando en Platón, por ejemplo, ya él hablaba de la división del trabajo, se acuña la idea de trueque, dice que debe estar presente el dinero y el cual argumentó debe tener un equivalente en oro y plata. Entonces ya habla del dinero con equivalencias en oro y plata. Se le considera como el primer representante de una teoría básica del dinero, ¿no le parece? La teoría cuantitativa del dinero aparece con los fisiócratas allá, como lo vimos en la otra presentación, la otra, digamos, diapositiva que les mostré con los mercantilistas, entre ellos Richard Cantillon. Esa relación entre riqueza en oro y precios. Entonces, como la mayor riqueza expresada en oro y plata puede afectar los precios. Pero ya nos están diciendo aquí que en Platón encontramos esa teoría básica. Modernamente se atribuye la teoría cuantitativa del dinero a Irving Fisher, ya en la época contemporánea, ¿cierto? Y de Aristóteles se dice en esta fuente, en este libro que estamos señalando aquí, del Luchinger, que Aristóteles ya habló del intercambio de mercancías, del abastecimiento del comercio, de la propiedad privada, también habló del dinero, habló de valor de uso, de valor de cambio. Mire qué tan interesante cómo en la antigüedad empiezan a hablar de esas categorías. Y este señor, Thomas Selazek, en un libro que tiene Economía del bien y el mal, la búsqueda del significado económico, él mire lo que dice aquí: sostengo que hay cuando menos tanta sabiduría que aprender de nuestros filósofos, de los mitos, de las religiones, de los poetas, como de los exactos y estrictos modelos matemáticos del comportamiento económico. Si ustedes son enemigos de los números para hacer analítica de la realidad, pues aquí encontraron un aliado. Sostiene este autor que las ideas y las fuentes de esta idea sobre el pensamiento económico se encuentran ya desde la epopeya del Gilgamesh en el Antiguo Testamento. También hay en Jesús,
en Descartes. Sostiene que además las preguntas de la economía se hallaban con la humanidad mucho antes de Adam Smith. Eso es importante. Las preguntas de la economía se hallaban con la humanidad mucho antes de Adam Smith, lo que yo le estaba diciendo. Hay pensamiento económico antes de Smith. Y que la búsqueda de valores en la economía no empezó, sino que terminó con Adam Smith. Sostiene que la lectura popular de Adam Smith es un malentendido y que su contribución es más ética. Entonces lo que nos está diciendo aquí Celas es que la contribución de Smith no fue tanto en la economía, sino por el lado de la ética y de la moral. De hecho, antes la economía estaba inserta en el pensamiento filosófico y Adam Smith fue un filósofo moralista y nace el pensamiento económico de esa filosofía moral. Sostiene que la idea de la mano invisible se desarrolló mucho antes de Adam Smith y que hay rastros de la misma en la epopeya del Gilgamesh. Y sugiere que debemos ver la economía de otra forma y desde la antigüedad. Eso es muy interesante. Aquí hay otra manera de... Vamos a ver si me abre aquí. Mire que cuando hablamos de economía antigua, ahí lo van a leer. Vean, había construcción, industria de la construcción, industria metalúrgica, había industria textil, industria de la madera. Miren qué tan interesante esto, vea. ¿Cierto? Para satisfacer las necesidades de la gente, ¿cierto? Había actividades inmobiliarias, mano de obra especializada. Miren, ustedes pueden leer aquí, de carácter doméstico. Había una producción textil, ¿cierto? Mire la producción textil, alimenticia, producción de madera. Entonces ustedes pueden ir haciendo esta lectura de lo que ocurría de las actividades económicas del sector industrial, del sector agrícola en la época antigua. Mire, fabricación de perfumes, de ungüentos, industrias alimenticias, de perfumes, industria textil. Pueden ir leyendo por aquí, en los lugares donde se daba, en Egipto, en Babilonia, en el Valle del Nilo, ¿cierto? En Fenicia, la industria de la cerámica, del hierro, ¿cierto? Principales industrias durante el Imperio Romano, mira, industria de la construcción, industria mobiliaria, industria de la metalurgia, industria cerámica, industria textil. Entonces pongo pilas porque es que cuando hablamos de sectores, de industrias, de muchas categorías que hoy se utilizan, vienen desde el pensamiento antiguo, pasan por la Edad Media, en la transición de la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces vamos encontrando ya la conformación ya hicimos ese rastro, como veían ya categorías como corrupción, pobreza, vagabundo, desigualdad, ricos, pobres, derechos, protestas, como habían sectores de la actividad económica, tipos de productos, intercambios, desde la antigüedad, solo que ya a partir del mercantilismo y especialmente con los clásicos se configura un cuerpo doctrinal que empezamos a denominar como economía y aparecen todos estos paradigmas o escuelas de pensamiento económico, míralas por acá, ¿cierto? Se da, digamos, esa del conocimiento en distintos periodos y con distintos y diferentes y diversos hechos sociales, culturales y económicos. Entonces, no podemos dejar que en la antigüedad se produjo un conocimiento económico muy importante que solo es reconocido con Adam Smith como disciplina científica a partir de 1776. Espero que esta ilustración, ya en macroeconomía y microeconomía, ya nos vamos a ubicar es aquí en esta época postcontemporánea, ¿cierto? Yo creo que aquí hay una ilustración muy importante de la partición del tiempo en rebanadas, del tiempo histórico, el tiempo cronológico. Aquí también podemos mirar las ideas más importantes del mercantilismo. Ustedes pueden leerlas aquí, ¿cierto? Pueden leer con calma, las ideas más importantes están aquí expresadas, mírenlas. La esencia del modelo, ¿cierto? Que ellos producían mucho para la exportación, la idea de mantener salarios bajos, la protección del gobierno, importar con cero aranceles,
proteger la actividad productiva, ¿cierto? Ya aparece por aquí las ideas de la democracia, perdón, de la fisiocracia, excúsenme, la esencia del modelo, pueden leerlo, la escuela clásica, aquí pueden mirar, hay mucho material de la escuela clásica porque es que es la que funda la disciplina de la economía como disciplina científica. Entonces aquí está el periodo de predominio, las ideas más importantes, pueden ir leyéndolas con calma, pueden hacerle pausa, les aparecen aquí otras ideas, la teoría del valor, la equivalencia ricardiana, costos de producción, los precios monetarios, algunas ideas de Adam Smith que ya lo hemos visto sobre el mercado, sobre la escasez, el precio, la pobreza, población, salario y pobreza también, mire. Hay mucho material de la escuela clásica porque es donde se propone, mire esta nota que tan interesante acá, ¿cierto? La teoría de la población de Malthus, la teoría darwiniana, aplicada como leyes de la naturaleza, ¿cierto? Para hablar de sistemas sociales, ¿cierto? De leyes naturales, el famoso precio natural, el precio de mercado, o otras rentas. Entonces hablamos de las rentas. En el mismo es muy importante que las rentas son formas de ingreso, digámoslo así, son formas de ingreso. Y la renta propiamente dicha, como dice aquí, la renta del suelo, que era una discusión que tenía con Ricardo. Mira qué tan interesante todo esto. Por aquí aparece la escuela marginalista, entonces aquí aparecen las ideas más importantes, los autores. Entonces aparece por aquí las ideas más importantes, los autores. Mira aquí pues Walras muy bien parado, el marginalismo, rendimientos decrecientes. Bueno, ustedes pueden ir leyendo con calma. Aparece ya aquí la escuela neoclásica, entonces aparece aquí. Esta es la fuente de estos textos que aparecen por acá, algunas ideas mías, pero en cada una pueden mirar la fuente que utilizo. Entonces, Alfred Marshall, la economía neoclásica, determinación de los precios, los precios de mercado, la demanda, la elasticidad, el excedente del consumidor. Podemos ver por acá también algunas ideas del marxismo. El marxismo, miren, aquí está el personaje, el sujeto en cuestión, Marx. Ven ahí las ideas más importantes, lucha de clases, burgués, la teoría del progreso, la teoría de la evolución, de la sociedad, el precio, el valor de las cosas, la pirámide poblacional la pirámide social de Marx, la base de las fuerzas productivas, aquí la relación de producción, la superestructura, Marx. Y bueno, ya más adelante les estaré hablando de la escuela keynesiana en macroeconomía. Entonces yo espero que estas notas de este video les ayuden a complementar la importancia de ese ejercicio de partir la historia en rebanadas, el tiempo histórico, el tiempo cronológico y sobre todo cómo acontecen tantas cosas y cómo surgen esas ideas, esos pensamientos, esas escuelas de la economía.